Buenas noches. Escucha. Hola, hola. Buenas Hola, noches. buenas noches. Hola, doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿Cómo está? Es Joe. Bien, por dicha. Ay, usted se ve perfecto y se escucha perfecto. Qué maravilla. Ah, bueno. Sí. Así la presentación, yo le bajé un poco el tamaño para que se Ajá. viera más, porque estaba muy grande el tamaño del PDF. Se puede subir un Sí, poquito. sí. Vamos a Es que donde ver. yo le subo me tira 50 de una vez, ¿ves? Ahí. Entonces me lo tira muy Ujú. alto, más bien. 35. 25, ahí en 35 creo que quedaría bien. Sí, Ahí en 40 está 35. perfecto. 40 está perfecto, ok. Sí, Ok, y ahí yo creo que lo puede pasar una por una, pero le cae, sí, ves, quedó ahí una queda diapositiva. perfecto. Ah, bueno. Cada uno puede luego aumentar aquí a la derecha, dice maximizar ventana, entonces van a ver solo la presentación, Ajá, sí, con toda la pantalla completa. la pantalla completa, exactamente. Ajá, ajá, sí, Bueno, ya están casi todos conectados, muy bien portados. sí. No sé si esperamos 5 minutos o comenzamos de una vez, como vos digas. Sí, no, esperemos a las 8 porque falta Perfecto, gente y está luego van a bien. llegar tarde. Sí, ¿Está sí, bien? perfecto. Sí, sí, claro. Voy a, No hay a problema. a quitar el sonido mientras tanto. Usted puede, si Ajá. quiere, parar la imagen también. ¿Cómo, perdón? Puede parar el video también para que no tenga que, digamos, verlo necesariamente. Ah, no, sí, ahí está, acá. Ujú. Donde dice arriba, hay una camarita y luego dice todo. Ok. Bueno, nos vemos a las 8. Gracias.
Buenas noches. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy, que hemos titulado Un acercamiento a la inmunidad de la ubre. No pretende esta charla ser un tratado de inmunología, sino simplemente dar algunos conceptos sobre cómo se defiende la ubre de las vacas y en qué medida nosotros podemos ayudar para que esta inmunidad sea un tanto más asertiva. Como ustedes bien saben, las defensas del organismo animal en general tienen diferentes escalafones. Tenemos primero lo que son las barreras físicas, luego lo que es la inmunidad innata y finaliza con lo que es la inmunidad específica, tanto lo que es la inmunidad humoral como la inmunidad celular. Cada una tiene sus características y cada una de ellas va a defender el organismo de diferentes formas. En este caso, va a intervenir en la ubre para evitar las infecciones y evitar la enfermedad en la mama. Los factores de defensa de la mama se pueden dividir en lo que son anatómicos, donde tenemos el canal estriado, el esfínter, que es fundamental para evitar la entrada de agentes, la cisterna del pezón, con ciertas sustancias que son secretadas a ese nivel, la queratina que está en la cisterna del pezón, los factores celulares, como son los neutrófilos, los macrófagos, células que son fagocíticas por excelencia, los linfocitos, las células epiteliales que se van a ir descamando normalmente en la ubre. Los factores de secreción, como son las citocinas o citoquinas, la lisozima, que es una enzima que cuando hay bacterias en poca cantidad puede lisarlas fácilmente, la lactoferrina, que actúa quelando el hierro y por lo tanto dificultando la replicación de las bacterias. El complejo lactoperoxidasa, tiocianato, peróxido de hidrógeno. Hay diferentes sedes donde se encuentran estas sustancias. Algunas de ellas van a estar en el pezón, otras de ellas van a estar en la leche y otras van a estar en la sangre. De hecho, de la sangre pueden migrar a la leche, aunque algunas sustancias van a producirse en la misma glándula mamaria. Tenemos como factor anatómico el esfínter. Ya decíamos que es fundamental para evitar la penetración de los agentes y que al momento del ordeño va a permanecer dilatado por un periodo de unos 20 a 30 minutos, que es cuando hay una mayor posibilidad de entrada de agentes, porque la dilatación del esfínter va a ser mayor. El esfínter realmente permanece dilatado mucho más tiempo, pero estos 20 o 30 minutos, cuando la dilatación es mayor, la posibilidad de penetración de agentes es más importante. La queratina va a estar también en la tetina, en el pezón, las proteínas y ácidos grasos. Luego tenemos sustancias como son los polimorfonucleares, macrófagos y linfocitos, que se pueden encontrar en las tres sedes, tanto en la tetilla,
en la leche como en la sangre. La lactoferrina va a ser una sustancia que se va a encontrar en la sangre y en la leche. La lisozima también está en las 3 sedes. El complejo lactoperoxidasa y el complemento van a estar en la leche y en la sangre. Y como factor humoral específico, vendrían siendo inmunoglobulinas, va a estar sobre todo en la sangre y se va a encontrar también en la leche, aunque en mucho menor concentración que en la sangre. Tenemos otras sustancias como son la proteína de fase aguda, que también se pueden encontrar en estas sedes. Como ya lo dijimos y lo reiteramos, tenemos los mecanismos de resistencia o inmunidad no específica, la inmunidad mediada por anticuerpos y inmunidad mediada por células, que vamos a hablar un poquito, no mucho, de cada uno de ellos. Dentro de los mecanismos de resistencia no específica, tenemos la conformación de la ubre, el largo de la teta, la forma del pezón, el final del pezón, la pigmentación y el esfínter. La conformación de la ubre es fundamental para que la vaca tenga mayor resistencia o una menos propensión a padecer de mastitis. La conformación de la ubre debe ser en forma como de una palangana distribuida entre el abdomen y la entrepierna con una buena suspensión y una buena sustentación. Y que la distancia del pezón, de la punta del pezón al suelo, no sea muy cercana. Esto en novillas, que es cuando podemos nosotros seleccionar los animales. Otras ubres no es que sean malas, sin embargo, presentan menos resistencia a los animales que presentan este tipo de conformación a la mastitis. Lo que es una ubre abdominomuscular, una ubre de entrepierna, una ubre esférica, una ubre de cabra, por su semejante con la ubre de estos otros rumiantes menores, una ubre escalonada que nos puede hacer pensar en alguna atrofia o algún otro tipo de disfunción, y una ubre de animal salvaje, que es una ubre pequeña y de poca producción. El pezón debe ser como este, que es llamado un pezón óptimo, que va a tener un largo de unos 8 centímetros y un diámetro de 2 a 2.5 centímetros. Este tipo de pezón de este tamaño será en las vacas Holstein. Estos otros pezones, en la medida de lo posible, las vacas que los tengan, se deberían, ojalá, desechar. Sobre todo lo que es un pezón de lápiz o un pezón corto, que facilita que las pezoneras se caigan y por lo tanto penetren al momento del ordeño o de volver a poner la pezonera agentes indeseables a la ubre. Aquí podemos ver una ubre de buena conformación en una jersey, bien suspendida, de una distancia óptima entre la punta del pezón y el suelo. Debemos también observar otras características que de tenerlas el animal serían indeseables, como en este caso pezones supranumerarios, que lo óptimo es en las terneras, antes de que paran, que sean eliminados, hacerles cirugía. Entre más pequeño el animal, menos complicada la cirugía, menos traumática y la recuperación es mucho más rápida.
Aquí podemos observar el mismo, otro animal, pero con el mismo problema. La punta o el final del pezón, donde está el esfínter, debemos observarlo y evaluarlo. Que el esfínter tenga buen tono, que tenga una buena conformación, que no esté invertido. Cuando el esfínter del pezón es invertido, va a permitir que una gotita de leche permanezca ahí luego del ordeño. Y en esta gotita de leche se van a replicar los agentes y eso les va a permitir de una manera más eficiente el penetrar a la ubre y causar mastitis. Los agentes siempre van a estar tratando de penetrar, siempre van a estar en el entorno y van a estar de alguna manera intentando penetrar para lograr subir hasta la mama. Y una vez que están ahí, pues pueden producir mastitis. Recordemos que la mama no tiene un ambiente estéril. En la mama siempre va a existir una cierta cantidad de agentes. Pero mientras esa cantidad no sea muy grande y el agente no sea muy virulento, pues los mecanismos de resistencia de la mama van a lograr controlar la infección y no se va a producir enfermedad. Bueno, esta es una representación de cómo el agente va a estar ahí siempre intentando penetrar. Y eso es lo que debemos evitar. Luego del esfínter tenemos el canal estriado o la roseta de Furstenberg, que es una estructura sinuosa que tiene esta forma para dificultar la entrada de los agentes. De esta manera el agente va a tener que desplazarse por una superficie mucho mayor y esto es una dificultad. Además, en esta superficie, en la roseta de Furstenberg, van a haber sustancias como la queratina, que cuando los agentes penetran, los va a englobar y los va a inactivar. El agente, como decíamos, va a ir subiendo y esta mayor distancia le va a dificultar de alguna manera el llegar hasta la glándula mamaria, específicamente la parte glandular. Dentro de los mecanismos que tiene el sistema inmune y que son no específicos, está la barrera física, como ya dijimos, que es el esfínter. Está lo que es la queratina, que es una proteína que es muy importante a la hora de poner tratamientos intramamarios no arrastrarla, ya que si la arrastramos, esta queratina va a durar varios días en reponerse. Ya hablamos de los otros compuestos y por supuesto vamos a detenernos un poquito más en lo que son los mecanismos de fagocitosis. Como dijimos, la queratina son proteínas y lípidos que lo que van a hacer es inactivar las bacterias y evitar la enfermedad de la ubre. Cuando se arrastra o se destruye, van a tardar 3 semanas en recuperarse. Y cuando esto sucede, la ubre va a quedar más sensible o va a ser más propensa a sufrir algún episodio de mastitis. Por ello es importante que a la hora de hacer los tratamientos intramamarios que acabamos de decir, lo hagamos de manera delicada, no introducir totalmente la aguja de la jeringa, aunque sea plástico, y hacerlo de manera suave. La queratina va a tener una mayor concentración durante el periodo seco
porque es la que va a formar el tapón y va a sellar la entrada a la glándula mamaria para evitar las infecciones intramamarias que se pueden dar durante el periodo seco. La lactoferrina es una sustancia que lo que hace es quelar hierro, como ya lo dijimos. La concentración va a ser en el momento que está la producción de calostro, va a ser mayor, y durante la lactación va a bajar sustancialmente. Sin embargo, tiene una función de secuestrar el hierro para dificultar la reproducción de las bacterias. La lisozima es una enzima que destruye la pared de las bacterias y de esta manera las inactiva. Eso siempre y cuando sean pocas bacterias. Al igual que con la lactoferrina, la concentración va a ser mayor cuando la secreción de calostro está presente. La fagocitosis o las células que se encuentran dentro de la ubre son variadas. Aquí tenemos cómo se van a comportar en el tiempo desde el momento del parto hasta los 35 días. Vemos cómo al momento del parto los polimorfonucleares van a estar en mayor número o mayor porcentaje y luego van a comenzar a disminuir más o menos a los 6 días. Luego tenemos los macrófagos, que están en una proporción menor al momento del parto, pero luego comienzan a aumentar. Y luego tenemos los linfocitos, que aumentan a los pocos días de parir el animal, y luego comienzan a aumentar hasta llegar a una proporción a los 35 días más o menos de un 44%. Las células epiteliales van a ser un tipo de células de descamación que se encuentran en poca proporción y que se van a mantener a partir de los 20-21 días durante toda la lactancia, en una proporción con un porcentaje de un 1, 2 hasta un 5%. Debemos hacer mención que los polimorfonucleares o las células fagocíticas de la leche son mucho menos activos que polimorfos en otras sedes. Además de eso, los polimorfonucleares van a ir flotando en la leche y van a consumir bacterias, pero también consumen compuestos de la leche como ser la grasa. Y esto es fundamental en cuanto a la inmunidad específica, ya que en alguna medida pueden afectar lo que son la producción de inmunoglobulinas. También los polimorfonucleares en leche tienen una menor destrucción intracelular de los agentes que engloban. La cantidad de células, como víamos, es variable. Como podemos verlo en esta tabla y que podemos observarla mucho mejor en la próxima diapositiva. La vaca saludable, la vaca que no tiene mastitis, se acepta que sea aquella vaca que tiene menos a 200.000 células por mililitro. En esa vaca, aquí está menos de 100.000, pero en esa vaca que tiene menos de 200.000 células por mililitro de células somáticas, tenemos que la proporción de polimorfonucleares es un 12%, linfocitos un 28%, macrófagos un 58% y células epiteliales un 2%. Esta es la conformación porcentual de las células fagocíticas en la leche. Cuando la cantidad de células somáticas aumenta, la distribución de estas células varía.
vemos cómo los polimorfos nucleares aumentan y por lo tanto van a consumir más grasa porque van a englobar más grasa y los macrófagos disminuyen sustancialmente. Los linfocitos bajan y las células epiteliales bajan en un 50%, al 1%. Cuando las células aumentan aún más a 400.000 células por mililitro, los polimorfos nucleares aumentan al 87%, los macrófagos bajan al 3%, los linfocitos bajan al 9%. Es una distribución que cambia, que se debe tener en cuenta, porque la inmunidad de la ubre y la composición de la leche va a variar por este incremento de células somáticas. No vamos a hablar propiamente de las células somáticas y la mastitis, que eso se podría hablar en una charla posterior, pero que se debe tener en cuenta este tipo de conformación. Recordemos que los neutrófilos o polimorfonucleares son fagocíticos por excelencia, que van a provocar muerte intracelular y van a dar secreción de factores antibacteriales. Los macrófagos también actúan activamente en la fagocitosis, en la muerte intracelular, pero además tienen la posibilidad de ser presentadores de antígeno en unión del complejo de histocompatibilidad mayor. Y luego tenemos los linfocitos B, que por medio de las células somáticas van a producir lo que son los anticuerpos específicos contra determinado antígeno. Bueno, aquí vemos una vaca con mastitis clínica, una afección bastante dramática y que de hecho está comprometida la vida de este animal. Vamos a continuar hablando un poquito de lo que es la inmunidad mediada por anticuerpos. Aquí vemos un gráfico para ejemplificar o clarificar un poco más esto. Cuando un agente penetra, y aquí lo representamos con estas figuritas rosadas, esto va a provocar un estímulo de los linfocitos B. Estos van a actuar sobre las células plasmáticas, que son las encargadas de producir los anticuerpos. Y estos anticuerpos van a ser específicos contra toxinas, neutralizándolas, y también van a producir destrucción de ciertos agentes específicos. Es bueno mencionar que la acción de ordeño, esta acción mecánica de eliminar la leche, óptimamente en lecherías 2 veces al día, además de preparar la vaca para que vuelva a producir más leche, va a eliminar agentes y también toxinas. Y en alguna medida es una forma mecánica de evitar la proliferación de agentes. La leche contiene diferentes inmunoglobulinas, como son la IgG, la IgA, la IgM. La IgA y la IgG están asociados a los glóbulos grasos. En los rumiantes en general, lo que predomina más de inmunoglobulinas es la inmunoglobulina G en la leche. En monogástricos va a ser la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es una inmunoglobulina que se sintetiza directamente en la ubre a partir de precursores que provienen del intestino del animal. La IgG es transferida selectivamente del suero
La mayor cantidad de inmunoglobulina G proviene del suero de los animales. Se dice que un 65-95% de la inmunoglobulina G proviene del suero. Esto en el calostro. En la leche la situación cambia. En la leche, o sea, después de las 3 semanas, de las primeras semanas postparto, la inmunoglobulina G solo logra atravesar la barrera hematomamaria en un 30%. La inmunoglobulina M, durante la producción de calostro, mucho de la inmunoglobulina M proviene de la sangre. En la leche, solo un 10 a un 20% logra atravesar la barrera hematomamaria. La inmunoglobulina A, durante el calostro, el 50% proviene del suero, pero durante la producción de leche, solo el 10% va a provenir del suero. Y el resto de inmunoglobulina que encontramos, ya sea en la ubre, al momento de producir calostro, de producir leche, va a ser producida directamente en la glándula mamaria. Y esto también es fundamental recordarlo, porque esto quiere decir que las inmunoglobulinas que se encuentran circulando en suero no llegan eficientemente a la glándula mamaria. Bueno, esto es lo que acabamos de nombrar, al menos una parte de ello. Aquí podemos ver la composición del suero y el calostro en los diferentes animales domésticos, que lo que predomina es la IgG, y en los rumiantes eso se mantiene también durante la producción de leche. En los monogástricos, lo que predomina en la leche es la inmunoglobulina A. Aquí observamos una representación de eso que les acabo de nombrar, pensando que esto son los vasos sanguíneos y esto es la ubre. Y aquí podemos ver lo que acabamos de decir de cómo la inmunoglobulina G durante la producción del calostro sí pasa bastante eficientemente la barrera hematomamaria, mientras la IgM y la IgA lo hacen en mucho menos proporción. Cuando se da la producción de leche, es todavía mucho menor la proporción. Cuando se da la producción de leche, es mucho menor la proporción que va a lograr atravesar la barrera hematomamaria para llegar a la ubre. ¿Qué nos indica esto? Bueno, que cuando hay inmunoglobulina circulando en la sangre y la barrera hematomamaria se encuentra íntegra, esas inmunoglobulinas pasan muy poca cantidad a la mama. Más bien, la mayor cantidad de inmunoglobulinas es producida directamente en la glándula mamaria. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando pensamos en vacunas sistémicas para controlar mastitis. Aquí podemos ver que la cantidad de inmunoglobulinas en el bovino durante la producción del calostro se incrementa sustancialmente. IgG son 2.400 a 2.800 miligramos por decilitro durante el calostro. Esto hace que entonces también esto ayude a la difusión de las inmunoglobulinas. Durante la leche esto disminuye solo a 50 o 750 miligramos por decilitro. Y lo mismo sucede con las otras inmunoglobulinas, IgM
e IgA. Aquí podemos ver IgA durante el calostro de 100 a 700 y en la leche solo van a existir de 10 a 50. O sea, disminuye prácticamente un 90%. El inmunoglobulina M de un 300 a 1300 miligramos por decilitro en el calostro y solo de 10 a 20 en la leche. Las inmunoglobulinas, como bien sabemos, pues van a ser el tipo de inmunidad específica mediada por anticuerpos que van a intervenir también en la fagocitosis. La inmunoglobulina A y M van a estar asociadas a la grasa de la leche y van a evitar o van a ayudar a destruir cualquier agente que penetre a nivel de la ubre. La inmunidad mediada por células también juega un papel importante en lo que es las defensas de la glándula mamaria como componente fundamental de la inmunidad específica. Valiéndonos de un gráfico semejante al que presentamos antes, tenemos aquí los agentes. Estos van a estimular por determinados antígenos que posean, van a estimular los linfocitos T. Estos linfocitos T van a producir citoquinas, que recordemos que las citoquinas se unen a receptores de superficie de las células y una vez unidos a esos receptores van a producir una señal que llega hasta el núcleo de esa célula que va a provocar la síntesis de un ARN mensajero para producir una proteína específica. Y de esta señal va a depender que se produzca una interleucina de un tipo u otra, un factor de necrosis tumoral, un interferón o un factor estimulante de colonias. Esto va a producir quimiotaxis, mayor llegada de leucocitos, va a aumentar la permeabilidad capilar, lo cual en alguna medida va a indicar que se pierde la barrera hematomamaria, va a haber un efecto citotóxico con destrucción directa de bacterias y también se van a dar los signos cardinales de la inflamación en la ubre, con calor, rubor, dolor, etc. Bueno, aquí están los nombres de los diferentes tipos de interleucinas y como decíamos, dependiendo del estímulo, la señal que reciba la célula, pues así va a ser el tipo de interleucina que se produzca. El calostro es rico en ciertas citocinas, como son la interleucina 1B, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma. Estos son moduladores de la respuesta inmune. Van a tener en algún momento un efecto sumatorio o pueden tener un efecto antagonista entre las diferentes sustancias. Por eso es que va a haber una retroalimentación o un mecanismo de feedback que es regulador de la respuesta inmune por medio de estas sustancias denominadas citocinas o citoquinas. La interleucina 2, una de sus funciones es aumentar la eficiencia de los anticuerpos séricos. Los hace 6 veces más efectiva. Y reduce la difusión vírica en caso de haber una infección por un virus a nivel mamario. El interferón va a ayudar a aumentar la fagocitosis. Al menos esto se ha comprobado in vitro. También va a regular la respuesta inflamatoria contra las toxinas
va a regular la respuesta inmune local, y cuando se aplique intramamariamente, los residuos no van a ser detectados en leche. El complemento va a ser otra sustancia que va a ayudar también de manera específica o de manera inespecífica a la destrucción de agentes, que puede ser por la vía alternativa o vía de las lecitinas, donde no va a depender de anticuerpos, va a actuar de una forma más rápida, lisando antígenos o lisando agentes. También el complemento puede actuar de manera específica por la vía tradicional o vía clásica, por la formación del complejo antígeno-anticuerpo. Ya habíamos hablado de la lisozima. El factor de necrosis tumoral, en primera instancia, va a ayudar a la inflamación y a crear un ambiente hostil para los agentes que logren invadir la ubre. Sin embargo, cuando la necrosis o el factor de necrosis tumoral se desarrolla de manera exacerbada, puede producir en algunas veces la muerte de los animales. Por eso se ha intentado trabajar con antagonistas o bloqueadores del factor de necrosis tumoral, ya que puede desencadenar este factor o ser el inicio del shock séptico. Bueno, aquí podemos ver un dibujo de esto que decíamos anteriormente, y podemos verlo de más cerca, de cómo va a haber un proceso activo donde los diferentes elementos de los vasos sanguíneos pueden migrar a la luz de la glándula mamaria, a los acinos, y secretar diferentes sustancias, como son interleucina, factor de necrosis tumoral, etc. Y que esto va a ayudar a evitar las infecciones o la enfermedad de la glándula mamaria. Y por supuesto que cuando se da un estímulo de esos, va a haber quimiotaxis y va a haber un llamado de células para que lleguen al sitio de la lesión, en este caso la glándula mamaria. Tal y como lo decíamos antes, cuando penetra un agente, dependiendo de la señal que dé a los diferentes tipos de células, así se va a estimular y producir diferentes citoquinas, como se ejemplifica acá, como una célula ayudadora puede producir diferentes sustancias como ser interleucina 2, interferón gamma, interleucina 4, y así por el estilo. Bueno, aquí hay una representación de los diferentes tipos de mastitis o diferentes tipos de secreción que se pueden dar cuando una glándula mamaria tiene mastitis clínica. Los mecanismos primarios de defensa, que ya lo dijimos, pero es bueno recalcarlo, va a ser una mayor llegada por la quimiotaxis de células, como son los polimorfos nucleares, para que ingieran bacterias y las destruyan, y así evitar la infección o la enfermedad. Bueno, aquí podemos ver un dibujo muy parecido al anterior, donde vemos las células atravesando la barrera hemato-mamaria para llegar a la luz de la glándula mamaria. Y una vez que están en la secreción láctea, cumplir su función de fagocitosis y destruir agentes. De nuevo, estas células no solo destruyen las bacterias, sino que también pueden ingerir
otros componentes de la leche como ser la grasa, por ejemplo. Aquí podemos observar cómo cuando hay una invasión de un agente y un proceso activo, va a haber liberación de sustancias vasoactivas, mayor actividad de las células fagocitarias, va a haber edema, inflamación, lesión o presión de los presos receptores, lo que va a causar dolor y también rubor. Estamos hablando de un proceso activo de mastitis clínica, o sea, un tipo de inflamación aguda. El agente penetra y desencadena una serie de eventos. Va a haber daño de tejido, llegada de neutrófilos e inflamación. Este daño de tejidos también va a ser o provocar liberación de sustancias vasoactivas, aumenta la permeabilidad capilar e inflamación. Todo esto trae consigo dolor, va a haber vasodilatación, la urea se pone rojiza, se pone caliente, en inflamación aguda o en lo que es la mastitis clínica. Aquí podemos ver un gráfico donde al existir una entrada de agentes o una penetración de agentes, se puede desencadenar un shock séptico, iniciándose con el síndrome de respuesta inmunoinflamatoria. Va a haber destrucción celular, liberación de fosfolípidos e inicia lo que es la cascada del dolor con la liberación de ácido araquidónico y el estímulo de producción de prostaglandinas. Aquí un poco de lo mismo que veníamos hablando. Aquí podemos observar la entrada del agente, producción de toxinas bacterianas, lo que va a estimular la producción de sustancias, en este caso por un macrófago. Aquí tenemos un monocito y un polimorfo nuclear siendo estimulados y produciendo otras citoquinas, como es la interleucina 1B, el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Cómo podemos nosotros en alguna medida estimular este aparato inmune para que sea más eficiente? Bueno, existen diferentes sustancias que pueden ser utilizadas con mayor o con menor suceso. El selenio, que es una metaloenzima, puede ser un coadyuvante, va a ayudar en todo lo que es el proceso inmune, evita la oxidación de las células y va a ayudar a que la cantidad de células somáticas se mantenga estable a nivel de la glándula mamaria, ya que cuando el selenio es deficiente en un bovino, la cantidad de células somáticas baja. Recordemos que las células somáticas es una medida para la mastitis subclínica. No vamos a entrar en esto, pero es bueno tenerlo en cuenta y recordar. El selenio es parte, decíamos que es una metaloenzima, y como metaloenzima va a ser necesario para la formación de la glutatión peroxidasa. Si el selenio falta, la glutatión peroxidasa no se forma y todos aquellos factores del metabolismo medio que se forman a partir de la glutatión peroxidasa se van a ver interrumpidos.
El selenio se puede aplicar en dosis de 0.055 a 0.067 miligramos por kilogramo. O, de una manera más fácil, de 2.5 a 3 miligramos por cada 45 kilogramos de peso del animal. Esto se puede aplicar de forma intramuscular o subcutánea. En el mercado existen diferentes productos con diferentes presentaciones, desde 1 miligramo hasta 5 miligramos por mililitro. La vitamina E actúa en algunas ocasiones en sinergia con el selenio y evita el daño oxidativo e interviene en todo el sistema inmune. Esta vitamina se puede aplicar en dosis de 3.000 unidades internacionales. Se recomienda aplicarlo 10 días antes del parto y otra dosis 5 días posteriormente. Esto va a hacer que aumente la habilidad de las células blancas para la fagocitosis. El levamisol es otro producto que ha sido utilizado como estimulante inespecífico del sistema inmune. Se aplica durante el periodo seco en una dosis de 2.5 miligramos por kilogramo de peso vivo. Este se debe aplicar semanalmente por 6 semanas, pero la última inyección debe ser lo más 2 semanas antes del parto. Las vacunas, podríamos hablar bastante de vacunas, pero en lo que nos interesa hoy diremos que las vacunas pueden ser un coadyuvante para aumentar las defensas de los animales. Se aplican 30 días después del secado. Esto quiere decir que va a ser 30 días antes de que el animal para. Normalmente las vacunas, sobre todo contra bacterias como Staphylococcus aureus u otras bacterias, estas vacunas lo que contienen son componentes de la pseudocápsula para que el animal pueda producir anticuerpos contra ella. Las vacunas van a promover la ozonización y destrucción de bacterias. En el comercio actualmente en nuestro país existe una vacuna polivalente inactivada que esta vacuna lo que va a hacer es disminuir la sintomatología de los animales que enfermen y acelerar el proceso de recuperación de los animales. No, o al menos no se ha comprobado por todos los autores que disminuya la tasa de infección. El doctor Chuken hizo un trabajo donde en algunos animales se vio una menor replicación bacteriana. Sin embargo, algunos de los animales vacunados se enfermaron y sufrieron mastitis clínica. Realmente en las vacunas lo que podemos esperar es esto que vemos aquí, que disminuyan la gravedad de los síntomas, que disminuyan la cantidad de días que los animales están enfermos, y lo cual es un gran beneficio. Pero no podemos ser muy optimistas en que bajen la prevalencia de la enfermedad. Ahora, todas estas vacunas tienen que ser aunados a un buen manejo, una buena higiene del ordeño, y en esa medida, pues entonces sí se podría ver reflejado en una menor tasa de animales enfermos. Bueno, esto es lo que yo quería contarles hoy. Como les dije al inicio, no pretendía hacer una clase de inmunidad de la ubre, simplemente un acercamiento hacia la base
unas bases de la inmunidad mamaria, y si tienen alguna consulta y puedo contestársela con mucho gusto. Y no me resta más que agradecerles por la atención y el tiempo para este pequeño conversatorio. Buenas noches, doctor Cordero. Muchas gracias a usted por la charla. Quiero preguntarle si tienen alguna pregunta para el doctor. Te escuchó muy bien, creo que se vio perfecto. De verdad que muchas gracias. La charla la grabamos, así que doctor, después le hacemos llegar el link por si usted la quiere tener o utilizarla. Eh, Esa la vamos a estar pasando en estos días. Natalia Alvarado pregunta, profe, usted dijo que el selenio aumentaba o disminuía las células somáticas. No, el selenio va a disminuir. Cuando la cantidad de selenio es óptima en los animales, la cantidad de células somáticas se va a mantener estable. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo disminuye? Pregunta Natalia Alvarado de nuevo. ¿Cuándo disminuye qué? O sea, el selenio no va a disminuir si un animal tiene buena nutrición. El selenio solo va a disminuir si un animal por algún motivo está consumiendo pasto concentrado en donde el selenio está siendo dado en una poca cantidad. Si el animal tiene un buen suministro alimenticio, una buena cantidad de sales minerales, el selenio no va a tener por qué disminuir. Creo que el doctor Madrigal Villa quería hacer una pregunta, pero no puede darle eh, opción de participar. No sé si lo puede. eh, Perdón, no sí, hay. claro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no, es que pidió como acceso, no lo pude conectar. No sé si tienen otra pregunta para el doctor Cordero. ¿No? Bueno, doctor, muchísimas gracias de verdad por su tiempo y por el tema tan interesante y tan necesario. Bueno, gracias a todos. Buenas Este, noches y con mucho gusto. bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, buenas noches, hasta luego, gracias.